Ahora continuaremos con la formulación de la prescripción. Para que una quema sea exitosa depende de 4 puntos. El primero, que haya una aplicación hábil del fuego. El segundo, que la prescripción sea elaborada de una forma muy cuidadosa. El tercero, que el área en el cual se va a aplicar la quema esté bien delimitada y caracterizada. Y el cuarto, que se tengan los objetivos bien delimitados. Recordemos que la prescripción es un instrumento que por medio de números va a describir las condiciones de los elementos fundamentales bajo los cuales se va a llevar a cabo la quema prescrita. Con respecto a los elementos fundamentales de una prescripción, el primero que vamos a desarrollar hoy es el comportamiento del fuego. Todas las variables de la prescripción están integradas finalmente en los indicadores del fuego. La longitud de las llamas es un indicador de los más usados. Ahora veremos 3 puntos. El primero nos indica la intensidad lineal del fuego. El segundo, cómo influye el fuego sobre la altura del chamuscado. Recordemos que el chamuscado es el cambio de coloración de las hojas en función del fuego. Mientras más largas sean las llamas, más alto es el chamuscado. Y el punto número 3 indica la dificultad de mantener bajo control a la quema. Otro de los elementos fundamentales es el de los combustibles. La humedad de los combustibles muertos es un factor que se debe de considerar, porque lo primero que se debe hacer es determinar la composición por clase de tamaño. Y segundo, en función de estos, se ve cuánto influye y con qué rapidez se quema el combustible. Algunos de los ejemplos que podemos usar puede ser el necesario que la humedad de los combustibles finos sea muy baja para que se propague el fuego y a la vez sea muy alta en los combustibles gruesos para mantener una intensidad lineal de fuego muy baja. Otro factor de los combustibles es la humedad del humus. Recordemos que influye en la cantidad de humus que se consume, lo que podría ser importante para la protección del suelo. El humus es una sustancia resultado de la descomposición de la materia orgánica. Otro punto con respecto a los combustibles es la humedad de los combustibles vivos. Entonces ya hablamos de la humedad de los combustibles muertos, hablamos de la humedad del humus y ahora vamos a hablar de la humedad de los combustibles vivos. La humedad de los combustibles vivos determina en gran parte si se consumen los combustibles vivos. Y otro de los factores es que influye en la velocidad de la combustión, es decir, los combustibles vivos contribuyen al avance del fuego o lo retardan. Las características de los combustibles. Los combustibles se pueden ver en función del tamaño, del volumen, de la continuidad y de la disposición. Otro de los elementos fundamentales en la prescripción es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico nosotros lo podemos dividir en 5 puntos. El primero, la humedad relativa. La humedad relativa influye en la humedad de los combustibles finos y también influye en la probabilidad de focos secundarios. El segundo es la temperatura. La temperatura influye en lo rápido que se secan los combustibles y en la tasa de humedad. Influye en el efecto que tiene el fuego sobre las plantas y el suelo. El tercer punto es el viento, la velocidad y la dirección. Tiene un lugar muy importante en el comportamiento del fuego, ya que tiene que ver con la velocidad de propagación e la intensidad lineal del fuego. También influye en la altura del chamuscado. Mientras más fuerte el viento, dada una intensidad lineal del fuego fija, más bajo es el chamuscado. Otro de los factores es que dispersa el calor para evitar el daño en el cambio y influye en el rumbo del humo. Con respecto al tiempo atmosférico, el cuarto punto es la precipitación, ya que tiene un efecto muy importante en la humedad de los combustibles vivos, muertos y en el suelo. Y es un indicador muy útil para pronosticar las condiciones apropiadas para la quema. Y por último, las condiciones sinópticas. Estas indican la posibilidad de tener condiciones meteorológicas adversas, así como ráfagas, vientos muy secos, relámpagos, entre otros. Otro de los elementos fundamentales de una prescripción es la topografía.
Dentro de la topografía nosotros vamos a considerar la exposición, la pendiente, la elevación y los obstáculos. Hablando de la exposición, recordemos que si estamos en el hemisferio norte, la exposición solar del sur corresponde a un clima más seco que la exposición solar del norte. Mientras estamos en el hemisferio sur, la exposición solar del norte es un clima más seco con respecto a la exposición solar del sur. Esto lo podemos ver claramente en las montañas. Si nosotros vemos en el caso del cofre de Perote, podemos ver cómo la exposición norte tiene mayor humedad a la exposición sur. Perdón, al revés. La exposición sur tiene es más seca con respecto a la exposición norte. Y en el caso de los obstáculos, nosotros podemos hablar de obstáculos naturales o artificiales. Los naturales pueden ser ríos, pueden ser zonas pedregosas, pueden ser a lo mejor cantiles, y los artificiales pueden ser carreteras, pueden ser caminos, pueden ser brechas. Y bueno, otro también de los factores fundamentales de una prescripción es la estación del año. Recordemos que este influye en las condiciones de la vegetación y también influye en los efectos del fuego con respecto a la germinación de las semillas y los brotes de las plantas, a la dispersión de semillas y a la posibilidad de la erosión en exceso. No es lo mismo que nosotros encendamos una quema en primavera que en otoño, ¿no? Y esto se debe precisamente a las condiciones que las plantas tienen para esa época del año. No siempre es necesario utilizar todos los elementos considerados como fundamentales para la prescripción. Basta con seleccionar solo los elementos que sean más importantes para lograr los objetivos. Y bueno, hay algunos principios básicos como el hecho de que en una quema superficial bajo dosel es preferible tener un viento moderado. También ciertos elementos de la prescripción pueden ser importantes o más importantes que otros. Por ejemplo, puede ser más importante conocer la velocidad y la dirección del viento que la humedad relativa y la humedad del combustible. Otro punto es que es importante ajustar la prescripción al sitio preciso que se va a quemar. Esto es muy importante porque muchas veces optamos por copiar y pegar un plan de quema y esto es exclusivamente único para cada sitio. También el tener ciertos elementos con valores de extrema severidad, deben de haber otros elementos al otro extremo con valores no tan severos. Es decir, en conjunto todos los parámetros no deben estar al extremo severo ni al extremo no severo. Cuando varían las condiciones en un lugar de la quema, es necesario modificar la prescripción. ¿De dónde puedo obtener la información para una prescripción? Bueno, pues hay diferentes formas. Una es de la literatura o de las personas con experiencia en la materia. Otro punto para empezar, se debe examinar una variedad de prescripciones con el fin de establecer parámetros máximos y mínimos. Luego, adecuado a las condiciones presentes. Y por último, pues debemos experimentar, apuntando los datos meteorológicos del combustible y de todos los elementos. Luego ajustarlos como sea necesario para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos. Ahora veremos algunas técnicas y equipos de ignición. En la elección de la técnica de ignición es necesario tener presente algunas de las consideraciones. Uno de ellos es el comportamiento del fuego en una quema prescrita o controlada, y este responde a diferentes factores. El primero, la topografía. Dentro de la topografía nosotros vamos a ver lo que es pendiente, la configuración del terreno, entre otros factores. Las características del material combustible es otro punto, y en función de esto veremos la cantidad que hay, el tamaño, la continuidad, si hay continuidad horizontal, si hay continuidad vertical, y el contenido de humedad. Y en el punto número 3 veremos las condiciones atmosféricas. Dentro de ello, la velocidad y dirección del viento, la temperatura y la humedad relativa. Recordemos que es importante conocer claramente los objetivos de la quema para que los resultados que se obtengan sean satisfactorios. Y las características del lugar y los objetivos de la quema son determinantes en la elección de la técnica de ignición, ya que por medio de esta será posible regular el comportamiento de dicha técnica y del comportamiento del fuego, claro está. Bueno, ahora platicaremos un poco de la quema en retroceso. De hecho, ustedes ya lo vieron en la norma 015.
Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recorrido por estos tipos de quemas. La quema en retroceso consiste en hacer que el fuego se extienda en contra del viento o bajando por la pendiente. Y la forma de aplicación es que se construye una línea de encendido en la ladera o en la parte opuesta al avance del viento. Posteriormente se deja que el fuego se propague hasta el otro extremo del área. Y la característica de la quema es la siguiente. El fuego se propaga lentamente, lo que hace que esta técnica sea segura y fácil de manejar. Quema profundamente. Este método es caro por la lentitud de la propagación del fuego. No es recomendable en terrenos planos sin presencia de vientos. Por el bajo riesgo que representa, la velocidad de propagación e intensidad de líneas del fuego son moderadas, puede ser aplicada bajo dosel. La quema por fajas. La quema por fajas es la técnica más versátil y consiste en establecer líneas de encendido, que son las fajas, perpendiculares a la pendiente o al viento. La forma de aplicación es que se hace la primera línea del fuego en lo más alto de la ladera o en contra de la dirección del viento. Y la segunda línea se hace en forma paralela a la primera a una distancia compatible al largo de las llamas deseadas, y así sucesivamente hasta terminar. La característica de esta quema es que es segura y de fácil control. El comportamiento del fuego se puede regular en base a la distancia entre fajas. El lugar donde se da la intensidad calórica más alta es donde se unen las fajas. Es de costo moderado. Se eleva el costo cuando exigen grandes acumulaciones de combustible, por requerir cortafuegos interiores. La quema de flancos. Se le denomina también como quema en cuña o por fajas perpendiculares. Consiste en aplicar líneas de fuego simultáneas que van avanzando en forma paralela al efecto del viento o de la pendiente. La forma de aplicación, las líneas de encendido se inician en la parte alta de la ladera o contra el viento. La mayor intensidad lineal ocurre cuando se juntan las fajas. Las características de la quema. Es segura y de fácil control. El comportamiento del fuego es regulable. Se recomienda su aplicación bajo los árboles, con combustibles ligeros. La quema por puntos. Se le da el nombre también de quema por manchones. Consiste en provocar diversos puntos de ignición en forma simultánea o progresiva, de tal manera que cada uno de ellos puede ser controlado por la propagación de otros puntos vecinos. La forma de aplicación, dependiendo de la superficie del terreno y del personal disponible, la ignición se puede iniciar simultáneamente en todas las áreas de manera que puedan ser controlados. Si se tiene viento o pendiente, lo recomendable es efectuar el encendido en forma progresiva, es decir, avanzando en contra del viento o bajando por la ladera. La distancia entre los puntos depende del comportamiento potencial del fuego. A mayor velocidad de propagación o intensidad lineal, menor será la distancia entre los puntos. Las características de la quema. Pueden aplicarse en grandes extensiones para reducir combustibles livianos bajo dosel. La zona de mayor intensidad lineal es donde se juntan los puntos. Es bajo su costo por la rápida propagación y no se requiere de líneas intermedias de seguridad. No es recomendable su aplicación en terrenos con fuertes pendientes o con presencia de vientos. La quema circular. Existe quema circular simple y quema circular con concentración de calor. En el caso de la quema circular simple consiste en establecer una línea de encendido en todo el perímetro del área a quemar. La forma de aplicación. Dependiendo del personal disponible para el trabajo, puede distribuirse en el perímetro e iniciar la quema simultáneamente. Se recomienda en terrenos planos y sin vientos. Las características de la quema es útil para la preparación del terreno agrícola y en plantaciones forestales. Presenta riesgos donde existen grandes acumulaciones de material combustible por la formación de la columna convectiva y emisión de pavesas. La quema chevron. Es una variedad de la quema por los flancos y se emplea para quemar cerros o lones. La forma de aplicación.
Se inicia en la cumbre del cerro o loma. De ahí parten en forma simultánea diversas líneas de encendido bajando por la ladera. Conforme las líneas de fuego van descendiendo, la distancia entre ellas va aumentando, formando una estrella. Las características de esta quema. Es una técnica muy usada, pero lenta. Requiere coordinación en la instalación de las líneas de fuego. Normalmente se aplica combinándola con otras técnicas de ignición. Y bueno, existen otras quemas como la quema progresiva, la quema frontal y la quema circular por concentración de calor. En el caso de la quema circular por concentración de calor, bueno, se le conoce también como quema central y es similar a la quema circular. Aquí yo les recomendaría, si ustedes tienen interés, bueno, de seguir investigando cuáles son las características. Para finalizar, vamos a hablar de los equipos de ignición. Es importante mencionar que los equipos de ignición pueden ser variados, ¿no? De hecho, se encuentran clasificados dentro de la misma norma. Y dentro de la misma norma nosotros podemos ver cómo los podemos encontrar como simples o equipos domésticos en el caso de los cerillos y las maderas resinosas. O sea, nosotros podríamos encender una madera resinosa y que esa sea nuestra antorcha para andar encendiendo, o bien cerillos. También lo podemos nosotros hablar como equipos manuales, como lo que es antorcha fuste, o la antorcha de goteo, o el lanzallamas. Podríamos hablar de proyectiles terrestres, como lo que son granadas y balas incendiarias. Y podríamos hablar del equipo aéreo, como es la helitorcha, las cápsulas incendiarias y la lanzafuse, que es una lanzaluz de bengala. Y también existen dispositivos electrónicos.